Buen día, público en general. Somos el grupo Ecologistas y el día de hoy vamos a exponer sobre la resolución de división de supervisión de hidrocarburos líquidos del organismo supervisor de inversión en energía, minería, es decir, OSINERMIN, del expediente número 299-2022. Siguiente página, por favor. Para empezar la exposición, quisiera mencionar sobre la frase que podría caer en el presente caso. El cambio global el ambiente nos preocupa y es grave porque es humano. Amenaza nuestro futuro y evitarlo está en nuestras manos. Esta frase podría sintetizar toda la idea sobre lo que pretendemos señalar el día de hoy, vale decir, señalar y exponer los principales principios ambientales que se han omitido mencionar en el presente informe y así mismo hacer énfasis en la preocupación sobre el medio ambiente que debemos tener cada ciudadano de igual modo, sobre la responsabilidad que tenemos tanto en la labor administrativa, vale decir, plantear ciertos derechos que tenemos frente a accidentes, así como hacer valer el respeto que tenemos todos hacia el medio ambiente. Siguiente página, por favor. Primeramente debemos empezar con los antecedentes que nos acaen en el caso de hoy, para lo cual tenemos que hacer mención, primeramente, que la refinería de La Pampilla se encuentra administrado bajo la supervisión de la empresa Repsol. Es decir, es una instalación industrial que se encuentra ubicada en Ventanilla, más o menos en el kilómetro 25, donde se transforma materia prima en productos de mayor valor agregado, la cual, en el caso en concreto, se encargaba de producir gasolina de alto tonaje, diésel y gas licuado de petróleo a partir del procesamiento de petróleo crudo. Como dice la misma página de Refinería La Pampilla, en los siguientes términos. Con la gestión de Repsol se inició un procedimiento continuo de inversión y mejora, superando los $1.000 millones, lo que ha posibilitado llevar pioneramente a la planta a un nivel de operatividad que permite establecer a una importante parte del país, con combustibles amigables con el medio ambiente. De este modo, debemos entender que la refinería La Pampilla se establece como uno de los principales proyectos para el tratamiento y transformación de petróleo que tiene el país, la cual ha venido desde hace muchos años atrás, y que en la misma se ha venido mejorando, o es lo que establece a priori, según su página virtual y todos los mensajes que ha habido de la misma. No obstante, como veremos en el caso en concreto, la misma no ha sido llevada de manera adecuada en el presente caso. Ahora bien, siguiente página, por favor. Sobre el mismo, debemos advertir que la refinería de La Pampilla se encuentra altamente vinculada con el organismo supervisor de la inversión en energía y minas, es decir, OSINERMIN, entendiendo esto como un órgano de supervisión sobre las empresas de combustible para que cumplan con las normas legales de las actividades que desarrollen, las cuales deben estar detalladas de manera expresa y cumplir con todas las legalidades que se piden. De este modo, la misma empresa señala los puntos taxativos que lo vinculan a OSINERMIN del siguiente modo: la autorización y el registro del desarrollo de actividades como operadores de planta de abastecimiento de combustibles líquidos en la refinería de La Pampilla, también la autorización y el registro para el desarrollo de actividades de refinación, asimismo la autorización y el registro para el desarrollo de actividades como un distribuidor mayorista de combustibles líquidos, los cuales son otorgados a cada uno de los puntos de venta en los que la refinería La Pampilla desarrolla dichas actividades. Y finalmente, la autorización y el registro para la comercialización de productos, tales como gas licuado de petróleo, gasolina, diésel, turbo, cemento asfálticos, entre otros. De este modo, podemos ver cómo la refinería de La Pampilla se encuentra vinculado bajo la supervisión de OSIDERMIN, es decir, que este organismo establece los parámetros bajo los cuales debe regirse la actividad de transformación de petróleo, así como se debe respetar los límites que el mismo establece, vale decir, establecer un programa que permita el desarrollo de manera adecuada, así como un plan de riesgo en caso haya problemas, los cuales, como veremos a continuación, no se han presentado de manera adecuada y menos se han seguido en el caso en concreto. Así, OSINERMIN desempeña un papel determinante como un ente regulador y supervisor para garantizar que la refinería de La Pampilla opere de manera segura, eficiente y cumpliendo con todas las normativas legales del país. Ahora bien, como último punto de mi parte, quisiera señalar el procedimiento sancionador que se ha seguido en el presente caso bajo el incidente, es decir, el accidente que hubo el 15 de enero del año 2022, para lo cual me he dado cuenta o he tenido a bien resumir los puntos principales bajo los cuales quisiéramos señalar y empezar esta primera parte de la exposición para que mi compañero de manera posterior señale cada uno de ellos. Y de igual modo tenemos que empezar a partir del día 20 de enero del año 2022, donde se hace el requerimiento
a refinería para que se informe de manera detallada y documentada sobre las acciones que han realizado para el cumplimiento del plan de contingencias, que, como mencioné anteriormente, se exige que tenga. Seguidamente, el día 26 de enero del 2022, se les solicitó que presentara su plan, el cual fue señalado, y a través del mismo, debo señalar también y advertir que también hubo inconvenientes dentro de estos trámites, puesto que se solicitaron y se concedieron ampliaciones para el plazo otorgado. Además, el día 28 de febrero del año 2022, se comunicó el análisis de los hechos realizados, mediante el cual se analizó sobre los hechos constatados y la conclusión del procedimiento de fiscalización. Asimismo, y como punto más importante, tenemos que señalar que el día 16 de marzo de 2022 se inició el procedimiento sancionador, mediante el cual se señalaron hasta 18 puntos, es decir, 18 infracciones normativas que habrían omitido durante el principal accidente y que será materia de evaluación y análisis por mi compañero más adelante. Por lo cual no voy a molestarme en detallar, visto que son hasta 18 puntos, los cuales se centran y versan principalmente sobre el incumplimiento normativo, así como la irresponsabilidad por parte de los empresarios al momento de solventar o minimizar los daños realizados. De igual modo, disculpa, página anterior aún. De igual modo, los días posteriores se concedieron plazos para que la empresa señalara los puntos más importantes, es decir, para que presenten sus argumentos bajo los cuales se señalarían o argumentarían que no fue responsabilidad suya, más aún cuando según esta postura ellos habrían seguido un procedimiento bajo el cual no fueron responsables por los accidentes que ocurrieron, siendo que en el caso concreto se respondieron los 18 argumentos presentados en su momento, de manera que procederemos al análisis para que mis compañeros puedan seguir con el mismo. Doy el paso a mi compañero para que continúe con la posición. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a hablar con el análisis, que va a constar de la identificación de la infracción, la posición del administrado, la posición de la administración pública y también de la identificación de los principios ambientales que se aplicaron. ¿No? Siguiente, por favor. Respecto a la identificación de la infracción, vamos a ver que Relapasa va a incurrir en muchas infracciones, pero de las tres principales que podemos mencionar es la infracción por no suspender la operación de transferencia, en el cual pues Relapasa no dispuso la suspensión de la operación de transferencia cuando se presentó la condición insegura que vendría a ser la rotura del primer cabo. Al no verificar que los cabos de amarre fueran de la calidad y la cantidad requeridas, de acuerdo con la lista de verificación de seguridad buque terminal, constituye pues una infracción del literal C que habla del supervisor de carga y descarga del terminal, del numeral 6.3 del plan de emergencia específicos PM. También vemos una infracción por no adoptar acciones de respuestas iniciales inmediatas. Esto es ante el derrame ocurrido el 15 de enero de 2022 en el terminal multiboyas número 2, donde la omisión de desplegar las comunicaciones internas previstas y con otros grupos o instituciones para responder a la emergencia, la falta del personal que vendría a ser el supervisor de operaciones marítimas, el supervisor de operaciones y seguridad, los encargados de maniobras, los ayudantes de maniobras, los buzos profesionales, también las carencias de lanchas y barcazas para una respuesta inmediata, constituyen un incumplimiento del numeral 5.1 en el cual habla de las situaciones de emergencia del plan de emergencia específicos PM. Así también vamos a ver una infracción por no emplear y mantener un práctico habilitado. Relapasa no efectuó las maniobras con el buque tanque Mare Doricum, empleando un práctico debidamente habilitado, ni mantuvo al práctico a bordo durante toda la operación de descarga. Esto incumpliendo así con el literal A de la cápite operaciones con el buque tanque del numeral 6.3 del plan de emergencias específicos PM. ¿No? Vamos a ver que estas infracciones van a configurar pues, las infracciones administrativas sancionables según la normativa aplicable de OSINERMIN, específicamente de acuerdo con la tipificación de infracciones y escala de multas sin sanciones, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto de la postura de Relapasa, vamos a ver que son cinco descargos, ¿no? La primera en la cual va a hablar de cuestiones previas y ciertos ítems, ¿no? Del procedimiento sancionador, en el cual primero Relapasa va a sostener que el plan de contingencia aplicable es el aprobado por DICAPI, que es la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, y no el aprobado por OSINERMIN. Además, consideran que la competencia de OSINERMIN, junto con DICAPI, vulnera el principio de non bis in idem, por el cual se prohíbe la doble persecución a un mismo sujeto por idénticos hechos, ¿no? Luego vamos a identificar
una serie de descargos que hace Relapasa, ¿no? En base a cada ítem. Por ejemplo, el primero, ¿no? El ítem 3, en el cual Relapasa va a presentar evidencia de que la inspección de tanques y el muestreo fueron realizados, solicitando que se archive esta imputación, ya que la gestión de remolcadores corresponde a la agencia marítima y no a ellos, presentando evidencia de que realizaron las maniobras con remolcadores también, ¿no? Luego, en el ítem punto 4, vamos a ver que van a presentar documentación de capacitaciones y simulacros realizados por el personal involucrado en las operaciones de descarga. Cabe mencionar en este punto que en la mayoría de los descargos va a pedir su archivamiento, ¿no? Seguidamente, en el ítem punto 7, argumentan que factores externos afectaron la posición de las mangueras y que realizaron controles adecuados, presentando documentación adicional para respaldar su cumplimiento. Respecto al ítem 8, van a defender que los precintos de seguridad en las válvulas son responsabilidad del buque según el convenio Marpol, solicitando que se requiera la información directamente al buque. Respecto al ítem 9, van a señalar que se contaron con prácticos marítimos, pero que su permanencia es responsabilidad del buque, argumentando que las restricciones sanitarias durante la pandemia impidieron la permanencia continua de los prácticos. Respecto del ítem 10, vamos a ver que van a presentar registros climatológicos y comunicaciones entre el personal para demostrar el seguimiento de las condiciones de mar, solicitando el archivo del procedimiento por cumplimiento con las obligaciones. Respecto del ítem, siguiente, por favor. Bien, siguiendo con el ítem número 11, vamos a ver que Relapasa va a presentar documentación de seguridad y supervisión de operaciones, argumentando que cumplieron con las medidas de seguridad, ¿no? Y así con los ítems, ¿no? Va a pedir que se soliciten el archivamiento y presentando debidamente documentación. Siguiente, por favor. Bueno, en su descargo número 2, Relapasa va a hacer una respuesta al informe final de instrucción, ¿no? Donde va a presentar reportes de inspección del 15 de enero de 2022, incluyendo detalles observados por buzos y adjuntando reportes de operaciones submarinas, para la tercera y 14ª imputación sobre el uso de remolcadores y las acciones post-derrame, indicaron que la responsabilidad de los remolcadores es de la Agencia Marítima Transtotal y aportaron pruebas de los recursos y personal disponibles, incluyendo registros fotográficos. Asimismo, Relapasa también cuestionó el cálculo de la multa, solicitando detalles sobre la desproporción entre el daño y el beneficio económico, adjuntando varios anexos para respaldar sus descargos. Después el descargo número 3, que es una solicitud de suspensión del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En el cual Relapasa solicitó la suspensión del procedimiento administrativo sancionador sobre la falta de equipos de contingencia, fundamentándose en el numeral 141.2 de la Ley General del Ambiente. Además, argumentaron que DICAPI, APN y OSINERMIN infringieron el principio de prohibición de doble sanción y pidieron continuar solo con el procedimiento correspondiente a la infracción más grave, presentado en la solicitud de dirimencia al Tribunal de Solución de Controversias Ambientales. El descargo número 4 es una solicitud de nulidad de la resolución número 107-2022 OS GSE de DSHL del 11 de agosto de 2022, en el cual van a argumentar vulneraciones al derecho de defensa y al debido procedimiento, además de la incorporación indebida de terceros en el proceso, lo que comprometía la confidencialidad y la equidad del procedimiento sancionador. Luego, el último descargo, el número 5, que es una solicitud de archivo del hecho imputado número 15, del ítem número 15, del 11 de agosto de 2022, en el cual se solicita el archivo del hecho imputado número 15, argumentando que la solicitud de dirimencia por doble sanción debería haberse suspendido automáticamente el procedimiento sancionador, ¿no? Además, alegaron que 3 instituciones habían iniciado procedimientos sancionadores por el mismo hecho, violando el principio de prohibición de doble sanción, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, respecto de la postura de la administración pública, en el caso en cuestión, se fundamenta en la ausencia de vulneración de principio de non bis in idem, dado que OSINERMIN y DICAPI tienen enfoques distintos. OSINERMIN, por un lado, se encarga de la seguridad de la infraestructura, mientras que DICAPI se centra en la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente acuático. Además, la infracción relacionada con el incumplimiento del plan de contingencias está adecuadamente tipificada en la normativa aplicable, y la responsabilidad objetiva implica que no es necesario tampoco probar la intención. Ahora bien, en cuanto al ítem 3, relacionado con la inspección de tanques,
El informe de Bureau Veritas determinó que no se encontró infracción, por lo que este ítem sí fue archivado. No obstante, en el ítem número 4, referente a la capacitación y entrenamiento del personal, se constató una evidente insuficiencia de entrenamiento práctico y la participación de personal clave en simulacros, lo cual llevó a la confirmación de la infracción. Seguidamente, el ítem 7, que trata sobre el control de la posición de mangueras submarinas, pues Relapasa presentó una evidente insuficiencia de control continuo, resultando en la confirmación de la infracción y la imposición de una sanción. En el ítem punto número 8, relacionado con el uso de precintos de seguridad en válvulas, se hizo una lista de verificación posterior al incidente sin evidencia de precintos en el momento en que se llevó a la confirmación de la infracción y la imposición de una sanción. ¿No? En el ítem número 9, que aborda el uso de un práctico debidamente habilitado, se constató la ausencia de un práctico durante operaciones críticas, confirmándose la infracción y aplicándose la sanción correspondiente. Luego, en el ítem número 10, referente a los procedimientos de gestión y control climático, los registros mostraron actualizaciones horarias en lugar de cada 30 minutos, confirmándose así también la infracción. Siguiente, por favor. En cuanto al ítem 11, que trata de las responsabilidades del capitán del buque, se archivaron algunos puntos, pero también se confirmaron algunas violaciones respecto a la presencia de los oficiales durante las operaciones críticas, resultando en la confirmación de la infracción y la imposición de una sanción. En el ítem número 13, relacionado con la supervisión y control durante la operación, se evidenció problemas de tiempo de suspensión e insuficiencia de cabos de amarre, confirmándose la infracción y aplicándose la sanción. Por otro lado, respecto al ítem 15 relacionado con los equipos de contingencia, se constató una respuesta tardía y el uso inadecuado de los equipos, lo que llevó a la confirmación de la infracción y la imposición de una sanción. Luego, en el ítem 16, que versa sobre la inspección post-evento, se reveló que las inspecciones no cumplieron completamente con los requisitos, confirmándose la infracción y aplicándose también una sanción. En el ítem número 17, que aborda acerca de la identificación de daño en el ducto submarino, se constató pues una identificación inadecuada e inmediata por parte del personal del buceo. Y finalmente, en el ítem 18, referente a la evaluación y seguimiento de derrames, se observó un retraso en la acción del equipo de buceo y en la realización de inspecciones exteriores, por lo cual también se confirmó la infracción y se aplicó una sanción. Siguiente, por favor. Respecto del cálculo de la multa, se realizó siguiendo la guía metodológica aprobada por OSINERMIN, incorporando un porcentaje del daño generado y considerando la afectación como muy grave, resultando por eso el valor de 536.6 UIT. Este valor sumado al beneficio económico por incumplimiento, por daño evitado, por costo evitado, perdón, le aumenta a 32.93 UIT, lo cual va a dar un total de 569.92 UIT, como vamos a ver que se le multa en total, ¿no? Por último, Relapasa cuestiona también la resolución número 107-2022, OSGS-GSD-SHL, alegando la vulneración del derecho de defensa y debido procedimiento. Sin embargo, OSINERMIN determinó que dicha resolución es un acto de trámite que no afecta a la continuidad del procedimiento ni produce indefensión, por lo que no procede el pedido de nulidad del acto administrativo contenido en la mencionada resolución, permitiendo Relapasa impugnarla en la instancia correspondiente. Ahora bien, vamos a ver los principios ambientales que están implicados en esta resolución y le doy paso a mi compañera Fernanda. Gracias. Bien, continuando con la exposición, abordaremos el punto correspondiente al análisis de los principios ambientales aplicados. Para tal, como grupo, hemos identificado tres principalmente, y con ello nos referimos al principio de prevención, al principio de internalización de costos y al principio de responsabilidad ambiental. Partimos del principio de prevención. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. La Ley General del Ambiente, en el artículo 6º, prevé el principio de prevención. Nos indica lo siguiente. La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que correspondan. Por tanto, podemos decir lo siguiente.
que el principio de prevención busca que se tomen las medidas necesarias a fin de que los daños que lleguen a producirse al ambiente tengan una afectación mínima. Ahora, respecto a la explotación de hidrocarburos y su vinculación con este principio, debemos referirnos a lo subrayado en uno de los fundamentos del expediente número 03343-2007. Es así que nos dice lo siguiente. Respecto a la explotación de hidrocarburos, los instrumentos de gestión ambiental, como lo es la certificación ambiental, desempeñan un rol de suma relevancia en relación con la prevención de la degradación ambiental, por lo que es indispensable tenerlos en cuenta al referirnos al desarrollo sostenible de la explotación de hidrocarburos. Tomando en cuenta ello, es entonces menester referirnos al marco de actuación del plan de contingencia, o ahora denominado plan de respuesta a emergencia, como un procedimiento necesario para responder ante desastres. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el caso en concreto, tenemos la resolución número 412-2015. En fecha 14 de enero del 2015 se aprobó el plan de emergencia específico de Relapaz. Como podemos notar en la imagen, hay diferentes puntos a subrayarse, pero para en el caso en particular y vinculándolo al principio de prevención, hemos subrayado 3. Nos referimos al numeral 5, el cual corresponde a las medidas de carácter operacional y físico. Para ello, el numeral 5.1 se refiere a las situaciones de emergencia y nos brinda una clasificación. Nos brinda lo que es el plan de emergencia de grado 1, el plan de emergencia de grado 2 y el plan de emergencia de grado 3. Otro punto a subrayar es el punto 6, referido a las operaciones de emergencia. Ahora vamos a abarcar lo que es el punto 6.4, y este punto es muy resaltante, el cual nos brinda qué hacer frente a un caso de fuga o derrame accidental de hidrocarburos al mar. Subrayamos lo siguiente y nos indica: en caso de fuga o derrame accidental de hidrocarburos al mar, se procederá a contener el hidrocarburo con barreras de contención. Este punto es muy importante y más adelante lo detallaremos. Finalmente, también hemos subrayado el punto 8, referido a las operaciones de respuesta. Aquí encontramos dos principalmente: contención y recuperación del derrame. Nos dice, requiere el uso de equipos especializados, como lo son barreras de contención y desnaturadores, los mismos que serán utilizados según el caso. También nos habla de la limpieza de las áreas afectadas. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el caso de concreto y la vulneración de este principio, nos referimos a lo siguiente. En fecha 15 de enero del 2022, se imputó a Relapasa el derrame de petróleo crudo durante las operaciones de descarga del buque Mare Dorico. Del listado de acciones de incumplimiento y la vinculación a este principio, nosotros hemos subrayado 3 principalmente, y nos referimos al numeral 14. Nos dice lo siguiente: no adoptó las acciones de respuestas iniciales e inmediatas como consecuencia del derrame ocurrido en fecha 15 de enero del 2022 en el terminal Multiboyas, omitiendo desplegar las comunicaciones internas previstas. Ahora, vamos al punto también 17. Nos indica lo siguiente: no realizó la identificación inmediata de la zona comprometida del ducto ni su magnitud a través del personal de buceo, incumpliendo lo establecido en su mismo plan de contingencia o plan de emergencia. Y finalmente, no cumplió con evaluar a través de buzos la magnitud y características de la mancha. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bien, tras los hechos suscitados, es de indicar la vulneración del principio de prevención, pues incumplió su plan de emergencia específico en base a las siguientes consideraciones. Y nos referimos a que, ante el derrame de petróleo, en una etapa inicial, la empresa no destinó los actos suficientes capaces de mitigar el daño o de cumplir con su propio plan de emergencia, como anteriormente lo hemos señalado en su punto número 6, cuando habla de una fuga o de derrame. Bien, ahora lo que queremos decir es que, bien, lo que queremos visualizamos en la imagen, visualizamos un chat, una comunicación, en la cual Relapasa adjunta una comunicación de una consulta al derrame, pero en esta imagen no se evidencia que esta comunicación esté referida a atender la emergencia del derrame, sino simplemente se hace una consulta sobre un tsunami.
Bien, siguiente diapositiva. Del mismo modo, podemos indicar también respecto a la barrera de contención. A ver, los hechos, la barrera de contención que tenía Relapasa quedó desplegada a las 17 horas del 15 de enero, pero Relapsa tuvo una respuesta tardía, puesto que recién entre el plan de las 8 a 9 de la noche inició las acciones correspondientes respecto a la barrera de contención. Es así, pues, que motivo de esta respuesta tardía se extendió a lo largo de la playa eh, la mancha ocasionada a causa del derrame de petróleo. Finalmente, por los puntos suscitados, podemos tener en cuenta que eh, la empresa mantuvo una conducta desinteresada respecto a su propio plan de contingencia, tal como lo establecía en su numeral 6.4 y 8.6. Del mismo modo, su conducta configura una amenaza incierta también y una vulneración a lo que es el derecho constitucional de gozar de un medio ambiente sano, equilibrado y adecuado. Ahora, continuando con la exposición, abarcaremos el segundo principio. Con estas directrices jurídicas o mandatos de optimización que son pertinentes y aplicables en el caso materia de estudio y de informe, entra a colación poner a la palestra el principio de internalización de costos. ¿En qué consiste el principio de internalización de costos? Este es desarrollado expresamente en el artículo 8º de la Ley General del Ambiente, el cual señala textualmente que toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente. El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la eventual compensación relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de los impactos negativos de las actividades humanas, las cuales deben ser asumidos por el causante de dichos impactos. Estos subrayados que ven en pantalla son de medular importancia porque el principio de internalización de costos no es un elemento, no es una directriz jurídica que se vaya a ver ex post a la comisión de los hechos dañosos o lacerantes, sino también cuenta con un carácter ex ante, como se puede advertir en el aspecto de prevención y vigilancia. Entonces, resaltado esto, también hemos de identificar elementos materia de análisis como son los daños que éste va a generar, es decir, se le va a imputar los hechos dañosos hacia hasta el objeto material para que ulteriormente se realice la restauración y rehabilitación. Distinta y plurifacética es la doctrina que se manifiesta al respecto, pero esta podría ser sintetizado bajo el grosso modo de que quien daña paga, y en este caso la empresa en cuestión, propia del informe que estamos realizando, ha de responder bajo la responsabilidad que éste cuenta, cuestión o palabra clave que se desarrollará bajo otro principio que nuestra compañera Valerie ahondará. Entonces, en la siguiente diapositiva podremos ver una serie de consecuencias del principio de internalización de costos. Siguiente diapositiva, por favor. Entre estas es, en el caso del derrame de un hidrocarburo, la empresa responsable deberá asumir todos los costos relacionados, por ejemplo, a la limpieza y rehabilitación del área afectada, la compensación a las comunidades o ecosistemas dañados, el tratamiento y disposición adecuado de los residuos generados y monitoreo a largo plazo de los efectos del derrame. Es decir, las conductas que va a desplegar acorde a los hechos van a ser inclinadas a efectos de menguar los daños que son irreversibles. Sin embargo, se cuantifica de tal manera para que la empresa o la persona natural, que en este caso es una persona jurídica, tome los gastos económicos para el tratamiento pertinente. En la resolución que se advierte en la diapositiva, podemos ver las infracciones cometidas y de esta manera la prueba
o el acervo probatorio de la cual la empresa en materia de comentario tendrá que internalizar dichos costos. Al respecto, considero pertinente la cita de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el cual señala que el principio en materia de comentario establece que los costos ambientales y sociales asociados con una actividad económica deben ser asumidos por la empresa que realiza dicha actividad, en lugar de ser externalizados a la sociedad en general. Entonces, desde una interpretación teleológica, el núcleo duro del principio en materia de estudio radica en que no se va a vertir los costos para con la sociedad o se evita que esos costos dé para el Estado, sino se dé para la empresa en cuestión o el agente que ha causado los daños. En este sentido, no solamente va a responder ante los costos ambientales, sino también va a responder a costos de naturaleza social. Es por eso que hemos señalado con respecto a la compensación de los daños a la sociedad. En la siguiente diapositiva podremos advertir algunos criterios que anteriormente nuestros compañeros han desarrollado respecto a la imputación a la empresa Relapasa en cuanto al derrame del petróleo crudo durante las operaciones de descargas materia de estudio. Entonces, bajo esta guía metodológica que se muestra, podemos identificar criterios que materializan a la directriz jurídica, como cuáles elementos como la guía metodológica que señala el porcentaje del daño, la determinación o la división del mismo, el beneficio económico, entre otras, que son expuestas con un resultado propias de un quantum que es 536.6 UIT. Finalmente, en la siguiente diapositiva, podemos advertir también otros criterios que materializan esta directriz jurídica, porque la directriz jurídica es un mandato de mejora o de optimización de la aplicación de la norma, lo cual va a permitir interpretar al operador jurídico de la mejor manera propia de un Estado constitucional, social y de derecho. Entonces, en el expediente podemos advertir que los hechos investigados o los elementos de cargo que han sido admitidos y no pudo darse a bien en pro de la empresa son, por ejemplo, no cumplir medidas de contención en el mar que tienen como objeto establecer barreras de contención sobre el hidrocarburo derramado. En la siguiente diapositiva, también advertiremos otros elementos, como es no cumplir con las medidas de contención en el mar que tienen como objetivo establecer barreras de contención sobre el hidrocarburo derramado. Esta cuestión se suscribe, por tanto, existe una respuesta que tiene que sustentarse bajo un quantum económico que se ha calculado en las diapositivas anteriores. Así pues, el principio materia de estudio responderá armoniosamente con los distintos principios que se encuentran en la norma correspondiente. Por tanto, el siguiente principio que desarrollará nuestra compañera Continuando con la Valerie exposición, mi nombre es irá Valeria Antonella concatenada también Salazar al Huiza y principio en de esta internalización de oportunidad costos. estaré justamente exponiendo el otro principio que será aplicado dentro al caso en concreto, que es la resolución 299-2022, Ocinermin versus la refinería de Pampilla, en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta justamente de que vamos a tratar el principio de responsabilidad ambiental. Y para ello yo he preparado unas diapositivas, las cuales van a ser ilustrativas. Ahora, este es uno de los principios que va a regir la actividad del Estado y que los particulares respecto justamente al medio ambiente, ¿no? Dicho principio goza de un reconocimiento normativo en la Ley General del Ambiente, y ya que en su título preliminar lo prevé como justamente el principio que va a contener que el causante de la
degradación del ambiente y de sus componentes, ya sea persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda, o cuando lo anterior no fuera posible a compensar en términos ambientales los daños generados sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales. Ahora, si nosotros tratamos de ver justamente la incidencia de este principio fundamental, nosotros podemos recoger otra definición que el Tribunal Constitucional le ha dado y que se ha visto reflejada en el expediente 267.2-2022, en el cual va a ampliar un poco la definición y va a decir que el principio de responsabilidad ambiental es uno de los principios fundamentales del derecho ambiental que establece la responsabilidad de un individuo a causa de un evento dañoso para que se realice su restauración, rehabilitación o reparación. Entonces, en esa línea nosotros tenemos visto justamente que una primera concepción es que como principio económico es la que ya se expuso, ¿no? Que es el denominado principio de internalización de costos, y la segunda como un principio que atribuye responsabilidad jurídica en el denominado principio de responsabilidad ambiental. Ahora bien, de la norma antes citada se desprende que los mecanismos que pueden adoptarse ante la generación de un daño ambiental son la restauración, la rehabilitación, la reparación o la compensación en términos ambientales. De este modo, el objeto del principio bajo comentario es que el causante de un daño ambiental asuma la responsabilidad en la medida de lo posible y reponga al ambiente al estado anterior. Esa va a ser una de las principales lógicas con la cual se va a manejar este principio. Ahora, en el presente caso, el daño ambiental fue producido por un derrame de hidrocarburos, lo cual produjo consigo que se afecten varias áreas naturales como la del sur y también varias áreas como en la costa litoral que tenemos, que vendría a ser principalmente el mar. Ante esta situación, Ocinermin remitió a la refinería un informe final, en el cual se recomiendan ciertas cuestiones, pero principalmente se sanciona en los extremos 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 al 18 una multa de 571.105.8 UITs. Es decir, nosotros hemos visto de que al contaminarse justamente un espacio natural que es tan grande como el mar y llegar incluso hasta Ica, podemos ver de que la reparación o rehabilitación de este litoral va a ser muy complicado y no se va a poder justamente reparar con solo la emisión de un pago, el cumplimiento de un pago, sino que requiere mucho más. En ese sentido es una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya que, como hemos dicho, el fin que persigue este principio es el de restaurar al estado inicial del medio ambiente en el que se encontraba, ¿no? Ahora, existen actualmente dudas si la multa vendría a ser suficiente, Bueno, dado finalmente, que al ser un evento para tan acabar la dañoso en la exposición, podemos naturaleza, mencionar dos requiere una conclusiones. La constante primera es que la empresa fue supervisión de que responsabilizada realmente por se el esté impacto cumpliendo ambiental del con todo lo derrame y mencionado debemos destacar la respecto necesidad de a, que por las empresas ejemplo, gestionen sus la operaciones de manera reparación, responsable y ¿no? sostenible. Que vendría a ser ello. Segundo, la Y resolución bueno, número eso sería todo. Gracias. 299-2022 OS-GS-DSHL subraya la necesidad de un riguroso cumplimiento de las normativas ambientales y la implementación de medidas preventivas eficaces para evitar futuros incidentes. Así también debemos destacar la responsabilidad de las empresas en gestión de los costos y daños ambientales, asegurando que se tomen acciones correctivas adecuadas. Muchas gracias.